Había solicitado una interrupción al colega Temoli, pero agradezco que su arbitrariedad, presidenta, me haya permitido escucharlo al colega Silvestri. Voy a empezar por el final, presidenta, y en este contexto voy a dejar aquí señalado un expediente que seguramente vamos a pedir su tratamiento, y le voy a pedir especialmente al colega Silvestri que cuando solicitemos el tratamiento del expediente 129/2025, que tiene que ver con una licitación pública en donde aparentemente hay 40 millones de pesos de sobreprecio, el colega Silvestri, que le sale fácil la palabra corrupción de la boca, esperemos simplemente que no obstruya una solicitud de pedido de informe. Esto, colega, lo tiene en el orden del día. Sabrá si vieron lo que en el expediente se detalla, lo podemos comentar luego. Como evidentemente le preocupa la situación general de la sociedad y de la política, bueno, vamos a ver qué sucede en unos minutos cuando tratemos ese expediente. No obstante, presidenta, por eso arranqué por el orden del día, pero en relación a la cuestión que aquí se está tratando, está claro, digamos, que ante un pedido de un colega que tiene que ver con señalar lo que se entiende en gran parte de la sociedad, en gran parte del mundo jurídico, como un atropello, como una afectación al Estado de Derecho, al debido proceso y a la democracia, y como lo dijo el colega Temoli también, gran parte de la sociedad que entiende que se ha emitido un fallo político por parte de la Corte Suprema de nuestro país, pero en un proceso penal, porque si fuese en un juicio político, perfectamente el fallo sería político. El problema de que sea político este fallo es que es en un proceso penal. Y para no quedarnos solamente en las posiciones individuales y, como usualmente sucede, poco fundadas, a mí me gustaría, sumando un poco a las expresiones que comparto y suscribo en cada una de sus dichos del colega Temoli, me gustaría traer a este recinto alguna mirada del juez de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, penalista, especialista, con 20 años de docencia nacional e internacional. Digo, lo traigo al de Santa Fe, podríamos traer de otras provincias, pero como en este recinto somos dos quienes venimos del litoral y que hemos sido acogidos y recibidos en esta tierra, el colega Leso quien les habla, entonces digo, bueno, es algo, el colega Leso por lo menos sabe de quién estamos hablando, y al resto invito a que al menos googleemos. El magistrado Herbeta, que reitero, es titular de la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional de Rosario, había señalado antes del fallo de la Corte que el proceso que se estaba desarrollando contra Cristina era un proceso que tenía como único valor, desde el punto de vista jurídico, el valor pedagógico. El valor pedagógico de lo que no debe ser un proceso penal. Reitero, eso lo sostuvo un juez de una corte provincial especialista en derecho penal, que vale decir también, ninguno de estos tres integrantes, que por supuesto han hipotecado lo que alguna vez pudo haber sido su carrera jurídica, tienen especialidad en la rama penal, estos tres jueces de la Corte. Y se nota, en el fallo se nota, la verdad es que se nota, lamentablemente. Pero no lamentablemente para Cristina, lamentablemente para el país. Porque han dejado firme una condena dictada en un proceso plagado de irregularidades, como dijo el colega Temoli, que han sido introducidas esas irregularidades inicialmente por el fiscal Luciani, lo voy a mencionar ya que lo mencionó también el colega Silvestri. Ustedes recordarán que el fiscal Luciani, junto con el juez Uriburu, que luego falló sobre lo que el fiscal Luciani acusó, como dijo el colega Temoli, iban a jugar al fútbol en la quinta de Macri. Ese juez Herbeta de Santa Fe nos recordó también a los y las abogadas la doctrina del destacado jurista internacional Klaus Roxin, que tiene que ver con la idea de
un principio básico del derecho procesal penal, que es el temor fundado de parcialidad. Y recordaba como ejemplo burdo de lo que significa la parcialidad en un proceso penal, daba el ejemplo de el acusador que jugaba junto con el juzgador al tenis. Fíjense qué coincidencia. En este caso, en donde el fiscal jugaba con un juez en la quinta del expresidente Macri, en el momento en el que este juicio se inicia, fue a partir del 2016, que este juicio que hoy se condena se inició, y luego el resto de los jueces que fueron interviniendo, no todos, pero la mayoría, también jugaban al tenis, iban a la Quinta de Olivo, iban a la casa, bueno, todo lo que ya sabemos, no voy a abundar en esto, pero sí me interesa destacar lo siguiente. El ejemplo que da la Academia a nivel mundial de temor fundado de parcialidad es lo que se ha regado en este procedimiento penal. Se jugaba junto al fútbol, se jugaba al tenis, se juntaban a comer. Eso que se señaló antes de la intervención de la Corte, de la Corte Suprema de la Nación, como un elemento que hacía imposible que se le dé seriedad a este proceso y que de alguna manera demostraban que el fiscal Luciani había de alguna manera, mejor dicho, el dictamen de ese fiscal de alguna manera resulta descalificable en 5 puntos que los resumió muy bien el colega Temoli, que es básicamente el principio de inocencia. A Cristina, por peronista, se la condenó antes de que haya sentencia, eso está claro. Bueno, la admisibilidad de la prueba, ustedes recordarán que en segunda instancia efectivamente se incorporó como prueba mensajes de 2 personas que no se sabían si estaban imputados o testigos, pero en definitiva un diálogo entre 2 personas se incorporaron como prueba. Acá voy a hacer un paréntesis. En estos mismos días, en esta ciudad, se está celebrando que la Corte Suprema, la misma Corte Suprema, con estos 3 jueces infames, anuló un fallo del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. En estos días, se está celebrando que la Corte Suprema, con estos 3 infames, anuló un fallo de la Corte del Superior Tribunal de la provincia de San Luis por improcedencia en la incorporación de prueba en una causa. Dijo la Corte, si se incorpora una prueba de manera irregular, todo el proceso es nulo y se celebra. Dijo la misma Corte, 2 días después, si se incorpora una prueba de manera improcedente, por la ventana, para decirlo en criollo, pero la imputada es Cristina, es irrelevante, no es un problema, porque no va a cambiar el temperamento del juzgador. Reitero, en un caso el procedimiento es nulo, en otro caso no va a cambiar el temperamento del juzgador. No sé si estoy siendo claro con la barbaridad a la que nos enfrentamos. Pero decía, esos 5 principios, imparcialidad del juzgador, la cuestión de la oralidad, el fiscal Luciani, lo hemos visto creo que todos y todas, leyó su dictamen, leyó. El fiscal Luciani tendría que renunciar e irse a la casa. En un proceso oral, la lectura está prohibida. No solo que no quiso tener la audiencia presencial en ese momento con la presidenta, eligió la virtualidad, cuando ya la virtualidad no era necesaria, sino que además leyó. Si quieren, mientras estamos hablando ahora, pongan lectura de Luciani de su dictamen y van a ver cómo lo lee. Entonces, viola el principio de oralidad. Y ese principio de oralidad es un principio del derecho procesal penal que si se viola también es causal de nulidad del proceso. ¿Saben por qué? Porque si un fiscal que se supone que debería tener el calibre que este tipo tendría que tener, lee su dictamen, significa que alguien se lo escribió, porque no lo puede sostener. Y si alguien se lo escribió, lo que se está afectando es el derecho de defensa, porque es el fiscal el que personaliza la acción que el Estado persigue. Y si ese fiscal no lo puede sostener es porque no tiene la convicción de lo que está leyendo.
En cualquier otro proceso, y les aseguro que a lo largo de nuestra vida lo vamos a ver, se anularía también el juicio. 4. Y finalmente los derechos del imputado. El quinto elemento por el cual el proceso, no estoy entrando en el fondo de la cuestión, el proceso, como dijo el colega Temoli, aunque no lo hayan anulado, es nulo, de nulidad absoluta, y algún día eso, la verdad, saldrá a la luz, porque no tiene ningún sustento, y reitero, como lo dice este juez, magistrado, doctrinario y docente de Derecho Penal de más de 20 años, nacional e internacional. Ningún alumno que le dijese a él algo distinto a esto aprobaría la materia, y él le sugeriría seriamente que piense en estudiar otra carrera, porque sería afectar el Estado de Derecho llevar adelante un proceso penal violando alguna de estas cuestiones. En este caso se han violado todas estas. Y decía, finalmente, el derecho del imputado. A Cristina, como imputada, se le negó la producción de prueba. Se le negó opinar sobre esa prueba que la Fiscalía introdujo por la ventana. Se le negó auditar las 51 obras que estaban en cuestión en el juicio. Miren, auditaron muy poquitas, y vuelvo a lo que dijo el colega Temoli también, de las que auditaron, a pedido de Iguacel, en ese momento fue el que promovió la denuncia 2016, ya voy a ir a lo que dijo el colega Silvestri sobre el tiempo de esta denuncia. 2016, colega Silvestri, fue cuando inició este juicio infame. Iguacel ofrece como prueba pericial a un técnico de vialidad nacional. Y el técnico fue a declarar. ¿Y saben lo que dijo el técnico? Googleenlo. Yo sé que si se los digo no me lo van a creer. Googleenlo. Igual lo voy a decir simplemente para que quede constancia en el libro de acá de actas. Dijo que no había irregularidad en la obra pública que se había desarrollado en Santa Cruz, al menos de las obras que estaban auditando. Ante lo cual, la defensa, que reitero pueden ser cualquiera de ustedes quienes estén imputados y van a querer desplegar sus defensas, y todos y todas vamos a decir que está bien que pidan todos los medios de prueba porque se juega la libertad. La defensa pidió auditar todas las obras que se señalaban y fue negado también. Entonces, los derechos del imputado fueron conculcados. 5 elementos muy claros que ningún estudiante de Derecho del ciclo básico puede desconocer en términos de procedimiento penal. Y como no hemos escuchado a ningún destacado penalista en esta provincia hacer un análisis tanto de este fallo, tanto en lo procesal como en lo sustancial, bueno, yo me permito traer a este magistrado que además tiene un recorrido intachable en el derecho penal nacional e internacional. Ese juez había manifestado la preocupación antes del fallo de la Corte y había dicho, no estoy haciendo un análisis de fondo, estoy haciendo un análisis del procedimiento, que es muy básico. Pues bien, después de la sentencia, ahora sí hay que sumarle un poquito más de contundencia a la mirada jurídica y tenemos que poder hablar del fondo de la cuestión. ¿Saben ustedes qué delito se le investigaba a Cristina en la causa vialidad? ¿Saben? Yo lo pregunto, si alguien lo sabe y lo quiere decir, porque parece que todos hablamos de la causa como si supiésemos de lo que se habla primero y como si estuviésemos siguiendo el procedimiento después. Ahora voy a ir al fondo, pero para no distraer que no se disipe la atención sobre lo que estoy diciendo, no me quiero olvidar de lo que dijo el colega Silvestri. El colega Silvestri refirió a que esta causa había iniciado en el 2008. Efectivamente, colega Silvestri, yo le dije que no, que inició en el 2016. Fíjese, ahora le estoy diciendo efectivamente. ¿Estoy incurriendo en una contradicción tan grande como en la que han incurrido en esta causa? No estoy en una contradicción. ¿Sabe lo que sucedió? En el 2008, el juez Ercolini, a raíz de una denuncia que hizo en su momento Lilita Carrió, juez federal Ercolini dijo, esta denuncia tiene que ver con obra pública que se realiza en una provincia y por lo tanto corresponde que intervenga la justicia ordinaria de esa provincia. Juez Ercolini.
Googleenlo, se van a dar cuenta que no es amigo de Cristina, ni mucho menos. El juez Ercolini remite la causa a la justicia ordinaria de Santa Cruz. Y la justicia ordinaria de Santa Cruz dice que no hay delito y queda firme ese fallo. En el 2008, todo quedó firme. En la justicia ordinaria quedó firme el hecho de que no había acreditado delito. En el 2016, nuevamente Macri, el poder real en el Estado, Macri presidente, y Guasel, quien hoy ha sido premiado, hablando de corrupción, con 4 pozos petroleros que le robaron a YPF para dárselo a su ministro favorito, Iguacel. Ese Iguacel, cuando hace la denuncia, ¿sabe a quién ingresa la denuncia? Al juez Ercolini. ¿Sabe lo que hace Ercolini? En lugar de decir, pero esta causa ya fue juzgada, como dijo hoy el colega Temoli, con precisión técnica, non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. El juez Ercolini, que había determinado cuál era la justicia competente para tramitar esta causa, después dice, ahora hay que volver a juzgarlo. Y entonces no tiene mejor idea que meterlo en la cancha a Luciani, que no puede sostener ni 5 minutos de oralidad sin leer. Es una vergüenza para el sistema judicial federal. Es un producto de Comodoro Pi. Un tipo que supongo que si juega al fútbol con el juez Uriburu en la quinta de Macri, como es fiscal, ni para aguatero sirve. Lo que pasa es que como fiscal puso la firma para poner presa a la principal referenta de la oposición en este país, presidenta del Partido Justicialista, la única persona a la que el dueño de los oficialismos, que se llama Mauricio Macri, le teme, porque es la única persona que se atrevió a señalar todas las ilicitudes de Macri, que se ve que para el colega Silvestri no hay corrupción. El presidente que en el mundo tiene más cuentas offshore es el presidente de Silvestri Macri, pero eso no es corrupción. Panama Paper se llama. ¿Sabe dónde está la causa Panama Paper? Archivada. Hace 1 año y medio que esta corte infame tiene en su escritorio un recurso de queja porque le rechazaron un recurso extraordinario a los familiares de Lara San Juan por espionaje ilegal. ¿Sabe lo que dijo la corte? Mientras gobierne alguien que a mí me diga lo que tengo que hacer, a los familiares de Lara San Juan no les voy a dar bolilla. Familiares de Lara San Juan. ¿Recuerdan ustedes, no? La implosión del submarino donde murió un puntano. El compañero Alcaraz. Esa causa que está probada, el espionaje, y que en primera instancia dudaron y en segunda instancia dijeron, en realidad el espionaje se dio, pero bueno, era una cuestión de seguridad del presidente. Estaban escuchando ilegalmente a los familiares de Alcaraz porque según Macri, no sé, iban a ir a atentar contra Macri. Esa causa está... Concejal, la llamo al orden. Estoy hablando, presidenta. Gracias por no interrumpir. Por favor, Estoy hablando, presidenta. Gracias por no favor, tengo que poner orden. ¿Sí? Si ustedes no se pueden controlar, los voy a controlar yo. Por favor. La llamo al orden. Basta, Siga hablando. Basta, Siga hablando. Mire, presidenta, si usted tampoco quiere destacar que estamos hablando de Alcaraz, el puntano muerto, bueno, entonces ubíquese. Ubíquense ustedes. Ubíquese, siga hablando. Siga hablando. Sí, y usted cállese, por favor. Siga hablando. Cállese Siga para hablando. que pueda hablar. Siga ¿Se va a hablando. callar para que pueda hablar? Siga hablando. ¿Me va a dejar hablar? Siga hablando. ¿Me va a dejar hablar? Siga hablando. Gracias, presidenta. Miren, esa es, llevado a un proceso penal, esa es la pauta con la que se juzgó a Cristina, con una intolerancia y un ánimo persecutorio. La verdad que es así. Hay gente que en este país ha roto el pacto democrático y, como dice el juez Herbeta, está en juego el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y hoy, quienes celebran eso creen que están exentos de cualquier persecución política. Y no se dan cuenta que están exentos mientras obedezcan los mandatos de alguien que no tiene que ver con defender los intereses del pueblo. Cuando
cuando el fiscal Luciani lee su dictamen y, no sé, habrá pensado él que estaba sentado como estracera frente a los comandantes de la Junta, y una parte de la sociedad celebra esa actuación del fiscal y nadie repara en las objeciones jurídicas que se hace a la actuación del fiscal y que se hacen desde diferentes sectores. Lo único que se demuestra con esto es la vocación persecutoria, porque si nosotros pudiésemos discutir jurídicamente lo que se plantea, bueno, habría elementos para compartir o para disentir. Ahora, cuando se señala el defecto en el procedimiento y cuando se señala el inconveniente de cómo se abordó el fondo, lo único que se terminan obteniendo son expresiones políticas en algo que es jurídico y judicial. No queda otra cosa que pensar que esto es un fallo político que obedece a una persecución política judicial. Para decirlo de otra manera, no hay duda que es la expresión más cabal del lawfare en nuestro país. No hay ninguna duda. Por eso muchos dirigentes referentes de diferentes países están señalando eso. Uno de ellos el propio Lula, que no tenemos que más que recordar simplemente lo que sucedió en su situación, ¿no? Que también recordarán ustedes que decía que se había robado el departamento. Bueno, ¿cómo terminó la cosa? Cuando se investiga de verdad, llegamos a la verdad. Sobre todo es lo que debería suceder en cualquier proceso penal. Pero decía, ese profesional del derecho penal, al que me gustaría que además lo pongan en contradicción quienes en esta provincia se autoperciben como penalistas, criminólogos o especialistas en la materia, me gustaría que se pongan en contradicción para que podamos saber qué se piensa, digamos, del mundo del derecho y los auxiliares de la justicia. Ese juez, ya con el fallo de la Corte, que lo que hizo fue rechazar el recurso, no es que señaló la culpabilidad de Cristina, sino que, como no podía ser de otra manera, en forma cobarde, lo que hace es rechazar el recurso. Si ustedes leen el fallo, cuando rechaza el recurso, una de las cuestiones voy a dar un solo ejemplo, pero voy a invitar, y si quieren podemos incluso armar una comisión especial aquí, traer al jurista y analizar el fallo entero, pero voy a dar un solo ejemplo. Esa Corte, para rechazar el recurso, dice que la objeción que hizo la defensa en cuanto a la incorporación impertinente de la prueba no es relevante porque no cambia el criterio del juzgador. Como dije hace unos minutos, la misma Corte que por el mismo argumento anuló un fallo del Superior Tribunal de la provincia de San Luis. Si eso no es inseguridad jurídica, tenemos que asumir que esto no es un consejo deliberante, que esta ciudad no se llama San Luis y que este país no es Argentina. Esa Corte, Presidenta, no hizo lugar a un recurso que señalaba que los delitos que se imputaban no solo que no se habían cometido, sino que no había ninguna prueba al respecto. Yo pregunté hace un instante si sabíamos de qué delitos se las estaba juzgando a Cristina. Di un tiempo para que googleemos, si alguno no lo tenía presente, de cualquier manera lo vamos a decir. Administración fraudulenta y asociación ilícita. Ustedes saben que por asociación ilícita Cristina fue absuelta. El mismo Luciani, con mucho entusiasmo, con fuegos artificiales, decía que Cristina era la jefa de una banda que se habían reunido de manera dolosa para cometer delitos indeterminados. Y eso es una asociación ilícita. Ese fiscal Luciani, que no tendría que estar un minuto más en la justicia federal porque nos pone en riesgo a todo y todas. Entonces, asociación ilícita, por supuesto, no se pudo, no había manera. Era, como lo dijo Cunio Libarona, además de ser abogado de los narcos y ministro de Justicia de Milei. Cunio Libarona dijo, no hay manera de que el delito de asociación ilícita pueda ser siquiera analizado. Hasta lo dijo medio socarronamente. No Berardi, Cunio Libarona. Y en relación a la administración fraudulenta, y por eso yo solicitaba hoy una interrupción al colega para tratar de aportar una mirada, si se puede y si se quiere, no digo técnica pensando en el derecho, ¿no?
¿Cómo explicamos nosotros que se le imputa administración fraudulenta a una expresidenta cuando se corta la cadena de responsabilidad en el Ministerio de Obras Públicas de esa misma presidencia? Para decirlo de otra manera, ¿cómo nosotros y nosotras podemos asumir que Cristina es responsable por el delito de administración fraudulenta, Cristina presidenta, cuando su ministro de Obra Pública fue absuelto? Julio Devido se llama, quien era ministro en ese momento. En la misma causa vialidad, el ministro de Obra Pública, es decir, el que decidió el que cumplió con la ley de presupuesto que había determinado un importe X para obra pública, y el ministro ejecuta esa ley llevando la obra pública a Santa Cruz para que el gobernador de Santa Cruz realice la obra. ¿Cómo ese ministro fue absuelto del delito de administración fraudulenta, que es quien firmaba la obra? ¿Cómo el jefe de gabinete de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue condenado, cuando es el jefe de la administración, el responsable de la administración del Estado Nacional, como corresponde por el artículo 100 de la Constitución Nacional? Entonces, yo hoy decía que este penalista refería al problema, a que este juicio era de alto valor pedagógico en cuanto a lo que no debe ser un proceso penal, y lo encaraba desde el punto de vista procesal. Ahora, desde el punto de vista de fondo, es tan grave también lo que ha sucedido con esta condena como lo es desde el punto de vista formal. Condenaron a una presidenta haciéndola responsable de una obra pública que no firmó, que la firmó el ministro de Obra Pública, a quien absolvieron, por administrar recursos que no administra, porque lo administra el jefe de gabinete, y por ejecutar una obra que no ejecutó porque la ejecutó el gobernador de Santa Cruz, quien no fue ni siquiera imputado en la causa. ¿Comprenden lo que estamos diciendo? Si a ustedes les parece, en términos penales, ¿no? Digo, ¿cómo hago para condenar a quien sería el último eslabón en la cadena y a todas las necesarias, imprescindibles intervenciones para llegar a esa responsabilidad? O no las juzgo o las absuelvo. ¿Quieren más persecución política que esa? No hay explicación, ¿eh? Por eso, este fallo, el proceso y el fallo va a ser y es de altísimo valor pedagógico. No tengamos dudas. Después lo podríamos charlar con la colega secretaria en términos jurídicos. Pero para que no quede que estas son expresiones u opiniones, ya que estamos, vale recordar que el artículo 100, como dije, de la Constitución Nacional, en donde se crea la figura del jefe de gabinete en la reforma del 94, dice que al jefe de gabinete de ministros le corresponden, digamos, ejercer la administración general del país. Por eso, en términos de administración de los recursos del Estado Nacional, el que firma y es responsable por la administración es el jefe de gabinete. Y el artículo 99 dice que el presidente de la Nación es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Podemos comprender la diferencia, ¿no? El jefe de gabinete es responsable de la administración general del país, es decir, de lo que, para ponerlo en términos concretos de este caso, de lo que se ejecutó del presupuesto nacional aprobado por ley en relación a una obra pública en Santa Cruz, y en todo caso Cristina es responsable política. Bueno, el jefe de gabinete ni a declarar fue. Y el que firmó la obra pública, reitero, ministro de Obra Pública, Julio Devido, que ahora parece que a Julio Devido lo abrazan ustedes y lo protegen ustedes, porque Julio Devido fue absuelto. Entonces, ¿cómo es que si Julio Devido fue absuelto, Cristina Fernández de Kirchner es condenada? En términos jurídicos me pregunto cómo es, ¿eh?
Presidenta, en esta cuestión de privilegio que inició el colega Temoli, manifestando de alguna manera el rechazo a la afectación al Estado de Derecho, a los principios republicanos, finalmente a las libertades, porque lo que hace la Corte es debilitar el sistema constitucional de derecho. Yo quería aportar, luego de la intervención del colega Silvestri, algunas de estas precisiones. Podemos hablar mucho del caso, mucho, la verdad que sería además, creo que saludable que lo podamos detallar, porque cada vez que analicemos y hablemos más en profundidad del proceso y del caso y de los fallos, nos vamos a dar cuenta que de jurídico tiene solamente la apariencia, que esto es una decisión política que tuvo que ver con proscribir a Cristina, y en la proscripción de Cristina el intento de proscribir al peronismo, y por eso lo que se está afectando es la democracia, y por eso a partir de este fallo infame de la Corte, que es tan infame como la acordada del año 30, en virtud de los cuales se legalizaron, se legitimaron de alguna manera los golpes de Estado, estamos en ese nivel de degradación institucional. A través de este fallo, a partir de ahora, Presidenta, todos y todas, y aunque no quieran, no les guste o rechacen asumir eso, pero todos y todas estamos en una libertad condicionada al deseo de un poder real que claramente no respeta el Estado de Derecho y no respeta la democracia. Y si lo que nos preocupa, para terminar, Presidenta, reitero, es la corrupción, tenemos en pocos minutos la posibilidad de no borrar con el codo lo que se está diciendo en estos micrófonos. Gracias, Presidenta.